Buenos días, bienvenidos a otro vídeo de trasfondo de Juego Vampiro. Otro vídeo sobre este juego tan chulo y tan fascinante que es Vampiro la Mascarada. Aunque en este vídeo vamos a hablar de un suplemento de Vampiro Edad Oscura, la ambientación de Vampiro la Mascarada del siglo XII y XIII. Esta ambientación en su primera edición, que fue publicada ya por 1995, tuvo un suplemento basado en toda la península ibérica. Cogía pues los conflictos, las luchas, las intrigas entre las taifas musulmanas y los reinos de Portugal, Castilla y Aragón, esas tres coronas junto a Navarra que intentaban ganarle terreno a los pequeños reinos musulmanes de almohades y almorávides que llevaban en la península desde el siglo VIII. Entonces, ese suplemento, quizás, aunque se llamaba Iberia Nocturno, se parecía más al Transilvania Nocturno que al Constantinopla o a Jerusalén, porque no era un suplemento basado en una sola ciudad como Constantinopla, sino que cogía un territorio, una extensión de terreno muy grande y hacía una visión general, una perspectiva vista de pájaro de las grandes tramas, intrigas y personajes que intervenían en esta ambientación. Lo que no me gusta a mí personalmente de esos suplementos es que no se llega a profundizar demasiado en ninguna ciudad. Te da una visión de todo. En Transilvania y en Iberia ocurría que tenías una imagen de Toledo, de Granada, de Navarra, pero como mucho tenías pues uno o dos personajes por ciudad, normalmente los gobernantes, y no llegabas a penetrar demasiado o profundizar en ninguna de esas ciudades. Sí, te quedabas con una visión global que los autores defendían que era útil solo o principalmente si jugabas partidas también basadas de forma genérica en todo ese terreno, ¿sí? Pues con una coterie de vástagos de ciudad en ciudad vendiendo sus servicios como mercenarios a los reyes cristianos o quizás refugiados que huyen de la invasión o muchas tramas, pero siempre enfocadas a eso, a una migración. Yo diría que el suplemento estaba muy bien, pero de hecho es uno de los más buscados y a mí me ha sido imposible encontrar hasta ahora. Lo tengo en PDF y me lo he impreso, pero no tengo el original. Y los tengo prácticamente todos de Vampiro. Pero es uno de los más buscados, pero yo creo que le hacía falta una revisión. Y en el foro tenemos un escritor de suplementos hechos por aficionados, por él y por un grupo de amigos, que ha invertido los últimos meses, prácticamente se ha pegado una paliza durante este periodo de confinamiento, a actualizar Iberia Nocturno a la ambientación de Vampiro 20 aniversario. Y diréis, bueno, es el siglo XIII, ¿qué ha cambiado? Pues hay unos 40 años de diferencia. El primer nocturno estaba ambientado justo en el momento previo o posterior a la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, y este está ambientado en 1245. Han cambiado bastantes cosas. Las Navas de Tolosa fue el principal punto de inflexión en la Reconquista y fue el momento en que Castilla ya derrotó digamos, fue una batalla librada al sur de Toledo, derrotó a los ejércitos de los califas y de los sultanes y empezó ya prácticamente a volverse arrolladora, ¿no? Y a poco a poco ir aplastando toda resistencia. Muchos consideran que esa batalla pues fue el principal punto de inflexión. Pero también la corona de Aragón se expandió durante estos años y en 1237, 1238 hasta 1240 fue su periodo de expansión por el reino de Valencia. Conquistaron, tengo por aquí un gato, se me va a colar en cualquier momento, conquistaron
este reino y en lugar de anexionarlo a la de Aragón a los nobles catalanes que eran avariciosos y querían tener nuevos terrenos bajo su dominio, o los nobles, principalmente de la realeza aragonesa, que querían extenderlo también como un control, en lugar de dejar que lo fragmentaran entre esas intrigas cortesanas, el rey Jaume I decidió otorgarle al reino recién conquistado de Valencia sus propios fueros, sus propias leyes, y convirtiéndolo en un reino por propio derecho. Por tanto, ganando una entidad, una independencia propia como tierra fronteriza y en expansión de la Corona de Aragón, que si hubiera estado bajo las injerencias de los nobles aragoneses y los nobles catalanes, no hubiera tenido. Esto yo diría que sitúa a Valencia, a Toledo, que en ese momento era posiblemente la ciudad más importante de los reinos castellanos, y a Granada, que era el reino taifa más importante de toda la Andaluz. Lo sitúan esas tres ciudades, yo diría, Valencia, Toledo y Granada, como las tres ciudades más interesantes para jugar en la época. Hay otras ciudades fascinantes, sin duda, como Santiago o como Navarra o Pamplona, pero al estar en la retaguardia las intrigas ya son otras. No son las intrigas de conflicto entre fes, sino otras intrigas relacionadas con la vida en aquella época. Por ejemplo, en Santiago han escrito, o mejor dicho, Alexander, el autor, ha escrito una intriga relacionada con el camino de Santiago, con los caballeros de la Orden de Calatrava, de Santiago, y también con un antiguo salubri enterrado en ese camino. En el reino de Navarra, gobernado por Roque, un príncipe de los bajos clanes, un Margravian, intrigas en la corte relacionadas con las Ordos y las distintas facciones, también relacionadas con sus instintos, sus enamoramientos, quizás. Ahí hemos introducido, yo he escrito algunos personajes, algunos trastornos más verosímiles en el caso de los Margravian, no siempre el aburridísimo trastorno de personalidad múltiple o alucinaciones, que parece que la gente no conozca otra cosa. Y todo esto al final ha llevado a que hayamos escrito, principalmente él, yo solo he intervenido en 2 o 3 cosas muy, muy pequeñas, un suplemento, una revisión de ese primer suplemento, cogiendo todo lo anterior y añadiendo cosas nuevas. Y como Alexander es historiador o profesor de historia, la verdad es que ha quedado un libro muy, muy completo, muy, muy académico. Yo pienso que difícilmente alguien que no haya estudiado historia en tanta profundidad sea capaz de escribirlo con tanta precisión o exactitud. Pero no solo hemos querido, o no solo él ha querido que se convirtiera en eso, en un artículo, en una revisión histórica, sino que tiene un montón de ganchos, un montón de historias de aventura, un montón de personajes. Esa es la parte en la que yo he podido quizás ayudar más. He escrito personajes que fueran menos aristocráticos o menos relacionados con las intrigas políticas y más con el vivir cotidiano de la gente. Toledo, por ejemplo, es una ciudad muy fascinante porque refleja esa convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos que difícilmente es siempre pacífica. La infiltración de los Baal y la llegada de refugiados de los reinos perdidos a Granada, ha quedado un suplemento muy, muy completo. De hecho, ha sido publicado en PDF sin ilustraciones y con una letra minúscula. Yo personalmente hubiera preferido que fuera más grande para no dejarme los ojos, y tiene 300 páginas y podría tener 400 o 500 si tuviera ilustraciones y un tamaño de letra de fuente más
más agradable. Así que es un libro muy grande, es un libro muy grande y muy recomendable si queréis jugar una partida de oscura en la península ibérica. También hace hincapié en Portugal, también tiene vínculos o nexos con otras partes de la ambientación, como por ejemplo Constantinopla, como Damasco, por ser otros de los nocturnos así influyentes e importantes en aquella época. Alexander ha querido recoger pues, toda la influencia, todo lo que se ha escrito sobre la península ibérica y sus vástagos en el mundo de tinieblas. Incluso tiene un capítulo dedicado a los hombres lobo, a los magos y a las hadas, a los wraiths, que creo que incluye su propia facción o herejía de espíritus, de wraiths, los pescadores, que relacionan con todo esta vivencia, ¿no? Esta superstición gallega relacionada con la Santa Compaña y con las meigas. Y en fin, al igual que Francia Nocturno, publicado por Arcane Asylum hace escasos meses, yo diría que este es un buen suplemento y muy recomendable si alguna vez os habéis planteado jugar en la península ibérica. Si no conocéis Iberia Nocturno, el primer suplemento, no lo necesitáis para jugar a este. Siempre es agradable tener el primero con las ilustraciones y con las imágenes de los personajes, que en este evidentemente no se incluyen debido a que tienen derechos de autor. Pero si lo conocéis, si habéis leído o habíais leído antiguamente el primer Iberia Nocturno, también es interesante porque no solo recoge esos personajes y los actualiza, sino que incluye un montón de personajes nuevos. Y como la historia ocurre 40 años después, incluye tramas nuevas y nuevas campañas o ideas de crónica que hemos introducido para hacerlo único y distinto. Y eso es todo. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Voy a dejar el enlace al suplemento, al PDF escrito por Alexander en la información sobre el vídeo, y ya sabéis que cualquier duda, cualquier comentario al respecto, cualquier apreciación u opinión será bien recibida y estaré encantado de responderla. Más información y más trasfondo en el foro. Un saludo.